Hola, ¿cómo están? Bueno, la idea de este video es explicar algunos temas relacionados con el derecho sucesorio en términos que sean comprensibles para todos, más allá de tener algún conocimiento jurídico o no. Y de lo que vamos a hablar hoy es de lo que llamamos la sucesión intestada. Parece algo como muy complicado el término, pero es tan sencillo como pensar qué pasa con los bienes de una persona luego de su fallecimiento. Es una de las consultas principales que tienen las personas, que es: falleció mi papá, falleció mi tía, falleció mi hermano, ¿qué pasa con los bienes? ¿A quién le corresponden estos bienes y en qué proporción? Bueno, cuando una persona muere, puede haber dos escenarios posibles. Puede ser que haya dejado un testamento, que eso es la sucesión testamentaria, o que no lo haya hecho. Vamos a hablar de este segundo caso en el día de hoy porque es el supuesto más frecuente, al menos en nuestro país, en la Argentina. La mayoría de las personas no realiza testamento. Otro día explicaremos un poquito cuáles son las razones o cuáles entendemos que nosotros son las razones por las cuales no se hace tanto el testamento en la Argentina. Pero vamos al tema de hoy: no hay testamento. ¿A quién le corresponden los bienes? Bueno, tenemos que pensar también que pueden darse distintas situaciones y la ley establece lo que llamamos órdenes hereditarios, que son preferencias establecidas en las cuales hay quienes tienen un llamado en situación de prioridad respecto de otros. Por ejemplo, si una persona muere y tiene hijos y tiene ascendientes, tiene padres, los hijos van a desplazar a los padres. Estos son los órdenes hereditarios. ¿Cuáles son? Primero, los descendientes, hijos, nietos y así sucesivamente. Segundo, los ascendientes, padres, abuelos. Tercero, el cónyuge, ¿sí? Esposo o esposa, que va a concurrir, es decir, va a ir junto con los descendientes y con los ascendientes. Es decir, que si una persona muere y tiene esposa y tiene hijos, van a ir juntos a la sucesión y van a tener una parte cada uno, ¿sí? Por eso es un tercer orden, pero que a su vez concurre y va junto al primero, descendientes, y va junto al segundo, ascendientes. Pero es tercer orden porque excluye al cuarto, que es lo que llamamos los colaterales, ¿sí? Los colaterales heredan solo a falta de los tres primeros órdenes, que serían hermanos, tíos, sobrinos, primos. Los colaterales son hasta el cuarto grado, o sea que el derecho sucesorio se extiende como máximo hasta el cuarto grado, que vendrían a ser los primos o sobrinos nietos. Recordamos, los colaterales solo suceden, solo heredan a falta de descendientes, ascendientes y cónyuge. Entonces vamos a ir planteándonos distintos casos. Una persona muere y le sobrevive su esposo, esposa y supongamos 3 hijos. Vamos a ir con ejemplos. Acá tenemos que distinguir qué clases de bienes entran en la sucesión porque en función de eso va a ser diferente la distribución. Tenemos los bienes gananciales, que son aquellos que se adquirieron durante el matrimonio. No importa a nombre de quién estén, si están a nombre de un esposo, del otro o de ambos. Lo que se adquirió durante el matrimonio mediante una contraprestación, lo que llamamos el título oneroso, eso es un bien ganancial. Hay algunas excepciones, pero vamos a las generalidades hoy. Lo que se adquirió por dinero durante el matrimonio, una casa, un auto, lo que fuere, eso tiene carácter ganancial. Los bienes propios son los que cada uno trajo al matrimonio, los que tenía de antes de casarse, y también los que adquiere o recibe, mejor dicho, durante el matrimonio por lo que llamamos un título gratuito, lo que heredó de su familia, lo que le fue donado o un legado. Esta es una distinción básica, bastante esquemática, para que entendamos, por lo menos en lo central, la diferencia entre un bien ganancial y un bien propio. Si tenemos bienes gananciales, repetimos, los adquiridos durante el matrimonio mediante una contraprestación económica, el cónyuge se va a llevar el 50% de esos bienes gananciales cuando concurra con los hijos o los descendientes del fallecido, ¿sí? Ese 50% lo recibe por la disolución de lo que llamamos la comunidad de bienes. El otro 50% se distribuye entre los, en este caso que dimos, 3 hijos en partes iguales. Sería, digamos,
16,66% de ese 50% restante entre cada uno de los 3 hijos. Respecto de los bienes propios, supongamos que el hombre había comprado un departamento antes de casarse, contrae nupcias y después fallece. Ese es un bien propio. En el mismo escenario en el cual hay un cónyuge sobreviviente con 3 hijos, ya no es la mitad para el cónyuge, como pasaba con los gananciales, sino que el cónyuge se toma como un hijo más, se cuenta como un hijo más. Entonces, si tengo 3 hijos y un cónyuge, voy a dividir entre 4. Entonces, la división va a ser en un 25% para cada uno. Cada hijo recibe un 25% y el cónyuge también recibe un 25%. O sea que fíjense la diferencia. En el bien ganancial, el cónyuge recibe la mitad y la otra mitad se distribuye entre los hijos o eventualmente nietos. Eso lo hablaremos otro día. Y en los bienes propios, todos reciben, cuando hablo de todos, hablo de hijos y de cónyuge, reciben lo mismo. El otro escenario es que no haya descendientes y que haya ascendientes. Si no hay cónyuge, reciben todos los ascendientes. Ahora, si hay ascendientes, por ejemplo, le sobreviven a una persona sus 2 padres y su cónyuge, la distribución es distinta. Para explicarlo ahora rápidamente, no recibe solamente el 50% de los bienes gananciales, sino que recibe el 75% el cónyuge. Recibe un 50% que ya le corresponde por la disolución de la comunidad ganancial y un 25% más porque la ley dice, el Código Civil dice que tiene un derecho hereditario a la mitad. En la práctica, el cónyuge recibe el 75% sobre los bienes gananciales y el otro 25% se distribuye entre los ascendientes. Respecto de los bienes propios, ya no es como antes, donde se contaba como un hijo más. Acá el cónyuge, cuando concurre, cuando va a la sucesión con los progenitores de la persona fallecida, recibe el 50% de los bienes propios y el otro 50% se distribuyen en partes iguales entre, supongamos que sobreviven los 2 progenitores, un 25% para cada uno de los progenitores. Si solo hay cónyuge y no hay descendientes y no hay ascendientes, el cónyuge recibe todos los bienes del causante, ¿sí? El último escenario, digamos, en este marco bastante acotado que estamos dando, es que no haya ni cónyuge, no haya ascendientes, no haya descendientes, una persona soltera, no se casó, sus padres ya fallecieron, no tiene hijos. En este caso entran los colaterales. Los colaterales son, como dijimos antes, por ejemplo, los hermanos. Lo van a suceder los hermanos en partes iguales. También podría ser que existan sobrinos y que alguno de los hermanos haya prefallecido. Bueno, en este caso, los sobrinos de este hermano que ya no vive, que falleció antes de la persona que estamos iniciando la sucesión, los sobrinos van a tomar su lugar. Pero eso es un tema de derecho de representación que quizás lo explicamos otro día. Lo que queremos decir como central es que los hermanos reciben en este caso la herencia, a menos que haya un testamento que podría perfectamente excluir a los hermanos. Una situación particular que da el código es cuando hay hermanos de doble vínculo y hermanos de un vínculo. ¿Qué quiere decir? Cuando tengo hermanos de parte de madre y de padre, o sea, compartimos ambos progenitores, esos serían hermanos de doble vínculo, pero cuando con algún hermano puntual, supongamos que comparto solo un vínculo, o sea, tenemos el mismo papá, pero no la misma mamá, por ejemplo, eso es lo que antes se llamaba medio hermano. La ley dice que el medio hermano recibe la mitad de lo que reciben los hermanos de doble vínculo. Entonces, en un supuesto donde hubiera 3 hermanos que sobreviven a una persona y uno es medio hermano o hermano de un solo vínculo y los otros son de vínculo doble, estos dos, es una operación matemática, pero para que ahora medianamente les quede claro, estos dos de doble vínculo van a recibir 2/5 de la herencia y el hermano de un solo vínculo, o que se llama también popularmente como medio hermano, va a recibir 1/5 porque él recibe la mitad de lo que reciben estos otros hermanos. Recuerden que estamos hablando de sucesión entre colaterales, ¿sí? Bueno, por supuesto que hay muchos más
posibilidades, más ejemplos, pero creo que para un primer encuentro, para explicar cuestiones básicas, creo que alcanza. Bueno, si tienen dudas, consultas, la pueden hacer en los comentarios de este video. Les mando un saludo y nos vemos en nuestro próximo encuentro.